En este vídeo vamos a ver cómo conectarnos a nuestra Smart TV usando la depuración USB, que nos permitiría tener un mayor control. Por ejemplo, podremos tener el acceso a las carpetas Android Data y OBB o eliminar las aplicaciones de sistema. Para este vídeo voy a usar una Smart TV Xiaomi, pero puedes usar cualquier Smart TV que tenga evidentemente el sistema Android TV o Google TV. Hay dos formas de conectarse, una es con cable o sin cable. En cualquier caso tendremos que activar las opciones de desarrollo pulsando 7 veces sobre compilación del sistema Android TV. Al activarla nos movemos hasta aquí en opciones de desarrolladores y activamos la depuración USB. En este modelo de Smart TV no puedo activar la depuración inalámbrica porque no existe esta opción, por lo que en principio no podríamos conectarnos de forma inalámbrica, pero luego veremos que sí puedo conectarme sin cables usando la depuración USB. Para la conexión por cable vamos a conectar un cable USB al puerto USB que hay en la parte de atrás de la Smart TV. Voy a usar un teléfono Android con la aplicación Bucheiger para conectarme a la televisión. Luego iré mostrando algunas de las funciones que tiene esta aplicación. Para la conexión de ambos dispositivos no podemos conectar el cable directamente porque no serviría, tenemos que usar un adaptador OTG como este por ejemplo, que es un modelo básico, pero claro, ahora tendríamos otro problema y es que no encaja el USB tipo C con el adaptador, así que tenemos que usar otro adaptador que tiene la entrada tipo C y de esta forma tenemos este puzzle de conectores resuelto. Voy a subir la cámara para que veáis que en la televisión debe aparecer esta ventana. Si no aparece esta ventanita, debéis entrar en las opciones de desarrollador y revocar todas las conexiones anteriores y de esta forma podríamos solucionar el problema. Marcamos esta casilla y permitimos esta conexión. Y ahora que hemos establecido conexión podemos usar algunas de las opciones como por ejemplo ver la pantalla de la televisión en el teléfono y manejar la televisión usando el táctil de la pantalla. Para conectar sin cables pulsamos aquí en conectar a través de Wi-Fi y ahora lo que hará la aplicación es abrir el acceso al puerto 5555 de la televisión siempre que tengamos la depuración USB activada. Así que marcamos sí en estas ventanas que aparecen en la televisión y aún no se ha establecido la conexión por Wi-Fi. Así que damos otra vez aquí y para saber si estableció conexión vía Wi-Fi debe aparecer el nombre del dispositivo que se llama Venom, esta Smart TV, y el puerto 5555. Ya podríamos desconectar el teléfono. La pregunta sería, ¿debemos hacer primero la conexión por cable para luego poder quitar el cable? Bueno, pues la respuesta es depende de la Smart TV. Por ejemplo, en esta televisión Xiaomi el puerto 5555 está abierto permanentemente si tenemos activa la depuración USB, por lo que en esos casos lo que haríamos es entrar en los ajustes Wi-Fi y conectar a la dirección IP local que aparece dentro de las opciones de conexión Wi-Fi o Ethernet si la conexión es por cable de red. Esta pantalla que veis es del Google TV Streamer con la depuración USB activada. Tiene Android 14 y no permite ver las carpetas que están en Android Data. Como tiene el puerto 5555 abierto permanentemente, solo tenemos que entrar en Bucheiger. Luego en esta opción ponemos la IP local de la Smart TV o Google TV Streamer en este caso. Y fijaos que conecta a la primera sin tener que hacer la conexión por cable. Luego, para ver las carpetas Android Data o Android OBB, entramos en la opción de la carpeta y tenemos acceso total. Podemos crear carpetas, subir archivos desde el teléfono a la televisión pulsando en esta flecha. Incluso podemos manejar la televisión con este control. También podríamos poner el modo Fastboot en la Smart TV. Esto ya os adelanto que no funciona en todos los modelos, quizás más adelante haga un vídeo sobre este tema. La aplicación tiene otras muchas opciones, algunas son de pago como grabar la pantalla de la Smart TV, aunque en plan cutre se puede grabar usando una grabadora de pantalla y ocultando el símbolo de grabación presionando la pantalla. Desde aquí podemos ver todos los procesos que están en ejecución en este momento
Y aquí controlamos las aplicaciones. Podemos abrir, cerrar aplicaciones y eliminarlas. Ojo que al eliminar las aplicaciones de sistema, realmente al no tener root, lo que hacemos es deshabilitarlas. En cualquier caso, hay que tener cuidado con lo que deshabilitamos porque puede dejar la televisión sin servicio, aunque en el caso de eliminar un servicio importante, haciendo factory reset, volveríamos a tener la televisión plenamente funcional. Nos vemos en el próximo vídeo.